Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un mundo que siempre genera mucha expectación, un universo donde el corazón y la fama se cruzan de maneras que a menudo nos dejan sin aliento. Estamos hablando, por supuesto, de las relaciones en el mundo del espectáculo turco y, en particular, de un rumor que ha estado sonando con fuerza, un rumor que involucra a dos nombres que resuenan con especial intensidad, Yaman Kaos y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar los últimos detalles, las insinuaciones, y lo que realmente podría significar esta posible conexión para sus carreras y sus vidas personales. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. En los últimos días, las redes sociales y los medios especializados han estado que arden con especulaciones sobre una posible cercanía entre Yaman Kaos, conocido por su carisma en la pantalla y su vida pública siempre bajo el foco, y Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Lo que comenzó como un simple rumor ha ido ganando fuerza, alimentado por pequeños detalles, coincidencias en sus publicaciones y, por supuesto, la magia de la imaginación colectiva de los fans. Parece que una revista de renombre, que usualmente sigue de cerca las vidas de estas celebridades, ha sido la chispa inicial, con unas declaraciones o una cobertura que ha puesto bajo el microscopio cualquier interacción entre ambos. Y aquí es donde entra nuestro análisis detallado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo coincidencias o hay algo más profundo en juego? Para entender la magnitud de esta posible conexión, es crucial recordar quiénes son Yaman Kaos y Demet Özdemir. Yaman Kaos, para quienes quizás no estén tan familiarizados, es un artista multifacético, conocido no solo por sus papeles en producciones televisivas de gran éxito, sino también por su personalidad arrolladora fuera de las cámaras. Su vida privada, como la de muchas estrellas, ha sido objeto de innumerables titulares, y cada paso que da es escrutado con lupa por una legión de seguidores. Su capacidad para cautivar al público en pantalla es legendaria, y su vida personal, naturalmente, atrae una atención considerable. Por otro lado, Demet Özdemir es un verdadero ícono. Su talento actoral es innegable y su belleza y carisma la han convertido en una de las favoritas del público, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha protagonizado series que han cautivado a millones, y su nombre es sinónimo de éxito, elegancia y una conexión genuina con su audiencia. Ahora, volviendo a la revista y a esas supuestas últimas palabras de Yaman Kaos, el meollo del asunto está en la interpretación que se le ha dado a un comentario, una entrevista o quizás una fotografía que la publicación ha compartido. A menudo en el mundo de la farándula, un gesto pequeño, una palabra bien colocada, puede ser magnificado hasta convertirse en una noticia de portada. Se dice que Yaman Kaos, en una conversación con la revista, habría insinuado algo sobre su vida personal, algo que algunos medios han interpretado como una referencia directa o indirecta a Demet Özdemir. Podría ser que haya hablado de estar en un momento de su vida donde valora ciertas cualidades, como la autenticidad, la sencillez o una conexión profunda y genuina, que casualmente, los seguidores asocian fuertemente con Demet Özdemir. O tal vez la revista, al entrevistar a Yaman, haya introducido el nombre de Demet en la conversación, tal vez preguntando sobre alguna colaboración pasada o sobre sus impresiones generales del panorama actoral, y su respuesta, teñida de admiración o un comentario elogioso, sea lo que ha generado el revuelo. Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo perfecto para estas especulaciones. Los fans de ambos artistas, ávidos de cualquier noticia que los vincule, ya sea de forma profesional o personal, han comenzado a conectar los puntos de manera casi detectivesca. Han surgido capturas de pantalla de likes mutuos en Instagram, comentarios sutiles en publicaciones de amigos en común, e incluso teorías conspirativas sobre posibles encuentros secretos o coincidencias casuales en eventos. Es fascinante observar cómo la audiencia construye sus propias narrativas a partir de fragmentos de información, a menudo pequeñas y aparentemente insignificantes. A veces esta conexión es solo fruto de la imaginación, un deseo colectivo de ver a dos personas tan carismáticas y talentosas juntas. Otras veces, sin embargo, estas insinuaciones provienen de fuentes internas, de personas cercanas a los artistas que, de manera intencional o no, dejan escapar detalles jugosos que alimentan la máquina de rumores. La interacción en las redes sociales se convierte en un campo de batalla donde los fans defienden sus teorías y buscan pruebas que respalden sus creencias.
La revista en cuestión, al publicar estas supuestas últimas palabras de Yaman Caos, sin duda buscaba generar impacto y captar la atención de una audiencia ávida de chismes y novedades sobre sus ídolos. Es una estrategia común en el periodismo de entretenimiento, alimentar la curiosidad del público con un titular intrigante y luego, en el cuerpo de la noticia, ofrecer detalles que, aunque no confirmen nada explícitamente, sí sugieren una posibilidad. El arte está en la sutileza, en dejar que el lector, y especialmente el fan, saque sus propias conclusiones, alimentando así la conversación, el debate y el interés en los personajes involucrados. Si las palabras de Yaman fueron del tipo, estoy en un momento de mi vida donde busco y valoro la autenticidad, la risa compartida y una conexión genuina que vaya más allá de lo superficial, y Demet es conocida precisamente por ser una persona auténtica, con un gran sentido del humor y una conexión palpable con su público y quienes la rodean, pues ahí tienen la receta perfecta para un rumor viral que se propaga como la pólvora. La manera en que se presentan las declaraciones, el contexto en el que se hacen, todo contribuye a la construcción de la narrativa. Pero, ¿qué pasa con Demet Özdemir? ¿Ha habido alguna reacción por su parte, alguna señal, un guiño, una declaración que pueda arrojar luz sobre este asunto? Hasta ahora el silencio ha sido su mejor aliado, una herramienta de comunicación tan poderosa como cualquier comunicado oficial. Y este silencio en el mundo de la fama y la especulación constante puede decir mucho. Podría significar que está completamente enfocada en su prolífica carrera, en sus próximos proyectos, y que prefiere mantener su vida privada alejada del implacable escrutinio público y de las aguas turbulentas de los rumores. O quizás que la noticia le ha sorprendido tanto como a nosotros, los observadores, o que simplemente está esperando el momento adecuado para pronunciarse, si es que decide hacerlo. La discreción de Demet es una de sus cualidades más admiradas por muchos de sus seguidores, quienes valoran su profesionalismo y su capacidad para separar su vida pública de su esfera más íntima. Es probable que esté manejando esta situación con la misma elegancia y aplomo que la caracteriza en su carrera. Sin embargo, la ausencia de un desmentido claro, al igual que un sí rotundo, deja la puerta abierta a las interpretaciones más optimistas de sus fans, quienes ven en este silencio una confirmación tácita de sus esperanzas. Es importante recordar que en el universo del entretenimiento, las relaciones son a menudo efímeras y las especulaciones constantes. Hemos visto a lo largo de los años incontables parejas de celebridades que han sido objeto de rumores, algunas de las cuales han resultado ser ciertas, fortaleciéndose con el tiempo y el apoyo público, mientras que otras se han desvanecido tan rápido como aparecieron, dejando tras de sí solo el eco de las especulaciones. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que independientemente de si hay algo concreto entre Yaman Caos y Demet Özdemir o no, la mera especulación ha puesto sus nombres en el centro de atención una vez más, generando un interés renovado en sus proyectos actuales y futuros, y en sus vidas en general. Este tipo de atención mediática, incluso si se basa en conjeturas, puede ser un arma de doble filo, pero a menudo, en el mundo del espectáculo, el ruido mediático, sea positivo o negativo, se traduce en visibilidad. Yaman Caos, al hablar con la revista, quizás solo estaba compartiendo pensamientos generales sobre su vida, sobre lo que busca en sus relaciones, sobre sus aspiraciones personales, o simplemente expresando admiración por colegas de profesión que considera inspiradoras. El hecho de que estas palabras hayan sido asociadas tan fuertemente con Demet Özdemir podría ser una coincidencia feliz, una interpretación afortunada por parte de la revista, o una asociación deliberada por parte de la publicación para crear una narrativa más jugosa y con mayor potencial de viralidad. Los seguidores, al ser testigos de la química que ambos artistas transmiten de manera tan palpable en pantalla y en sus apariciones públicas, ya están predispuestos a verlos juntos, a fantasear con una posible relación. Y cuando una revista con cierta credibilidad, respetada en el ámbito del entretenimiento turco, publica algo por ambiguo y sutil que sea, esa semilla de posibilidad germina rápidamente en el fértil terreno de la imaginación colectiva de los fans. La manera en que se conectan los puntos es a menudo más importante que la solidez de las pruebas. El poder de los medios de comunicación en la configuración de la percepción pública es inmenso, casi ilimitado. Una entrevista bien editada, una fotografía cuidadosamente seleccionada, una frase sacada de contexto, pueden crear una historia que resuene con millones de personas, moldeando la opinión pública y la forma en que el público percibe a las celebridades. Y en este caso particular, la revista ha logrado precisamente eso, ha puesto a Yaman Caos y Demet Özdemir en el candelero, invitando a sus seguidores a especular sobre una posible conexión romántica, a debatir, a soñar.
Las últimas palabras de Yaman en esa revista, sean cuales sean sus verdaderas intenciones o el contexto exacto, se han convertido en el catalizador de esta nueva ola de rumores. Y la atención se ha centrado ahora en cómo reaccionarán ambos ante esta presión mediática, o si seguirán con su habitual discreción, dejando que el tiempo y las acciones hablen por sí mismas. Ahora pensemos en las implicaciones para sus carreras, dos carreras ya consolidadas y en constante ascenso. Si esta especulación se traduce en un interés público aún mayor, en un aumento del buzz mediático podría ser beneficioso para ambos, atrayendo más miradas a sus próximos proyectos, generando expectativas en torno a posibles colaboraciones futuras, tanto profesionales como, quizás, personales. Por otro lado, una relación confirmada, especialmente una tan esperada por los fans, podría generar expectativas altísimas, y cualquier altibajo en la relación, cualquier pequeña disputa o malentendido, sería también objeto de intenso escrutinio público, con la prensa y los fans analizando cada detalle. El mundo del espectáculo es un arma de doble filo, y la vida personal de una celebridad está intrínsecamente ligada a su éxito profesional, a menudo influyendo en la percepción que el público tiene de sus personajes y de su imagen pública. Una relación pública exitosa puede potenciar una carrera, mientras que una relación tormentosa puede eclipsarla. Lo que está claro es que este tipo de historias, llenas de misterio, intriga y romance potencial, son las que mantienen a los fans enganchados, las que alimentan la conversación en torno a sus artistas favoritos. Son la sal y la pimienta del mundo del entretenimiento, el combustible que mantiene viva la llama del interés público, y Yaman Kaos y Demet Özdemir, con su considerable popularidad y carisma magnético, son los protagonistas perfectos para este tipo de narrativas que cautivan la imaginación. Las últimas palabras de Yaman en esa revista, aunque parezcan una anécdota menor en el gran esquema de sus vidas, han abierto una puerta a un sinfín de posibilidades, a un universo de especulaciones y conversaciones entre los seguidores que sin duda continuará evolucionando en los próximos días y semanas. En resumen, hemos explorado los recientes rumores que vinculan a Yaman Kaos y Demet Özdemir, rumores alimentados por unas supuestas últimas palabras de Yaman para una revista influyente. Hemos analizado la importancia de la interpretación, la sutileza y el poder de la sugestión en el mundo del entretenimiento, y cómo las redes sociales actúan como amplificadores de estas especulaciones, creando comunidades de fans dedicadas a descifrar cada indicio. Aunque no tenemos una confirmación oficial, ni un desmentido rotundo, la expectativa y el interés del público en esta posible conexión son innegables y palpables. El silencio estratégico de Demet y la ambigüedad calculada de las declaraciones de Yaman dejan un amplio espacio para la imaginación, manteniendo viva la chispa de la intriga y alimentando la conversación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este apasionante tema que ha mantenido a muchos con la respiración contenida. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de las celebridades turcas y de las complejas telarañas de especulaciones que a menudo rodean sus vidas. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Creen que las últimas palabras de Yaman son una pista real o simplemente una interpretación exagerada? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para Yaman Kaos y Demet Özdemir, tanto en sus carreras como en sus vidas personales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre estoy deseoso de leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o informativo, no olviden darle ese gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, exclusivas y todo lo que rodea al vibrante mundo del entretenimiento. Nos vemos en la próxima.